me llamo Eric Alberto Mina Salvador, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur, Tehuacán. Este video es en relación a la materia de Teoría de la Constitución impartida por el profesor Dr. Rafael Lara Martínez, en el cual se va a exponer los temas de derecho comparado entre nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución de la República de Guatemala. Comencemos. ¿Cómo plasma sus derechos humanos la Constitución de la República de Guatemala? Estos derechos humanos los especifica en el título segundo, denominado Derechos Humanos, el cual lo divide en 4 capítulos. El primer capítulo lo titula Derechos Individuales, que abarcan del artículo 3 al artículo 46, en donde nos habla sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de acción. ¿A qué se refiere con la libertad de acción? Que tiene derecho a hacer lo que no esté prohibido en la ley. También el derecho a una detención legal, a notificarle de la causa de su detención, ser informado de sus derechos al momento de ser detenido, el derecho a una defensa, la presunción de inocencia, implica también lo que es la irretroactividad de la ley y la declaración contra sí o un pariente. También nos explica sobre que no hay delito ni pena sin una ley anterior. Bueno, los derechos que les acabo de mencionar los especifica del artículo 6 al 17, que nosotros en nuestra legislación lo hablamos o lo especificamos un poquito más en lo que es una ley secundaria, que es el Código de Procedimientos Penales. Algo que también me parece importante resaltar es el artículo 18 de la Constitución de la República de Guatemala, el cual aún considera la pena de muerte. Sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal con el que se cuenta, ya que el expresidente Alfonso Portillo derogó en el 2004 lo que es el artículo 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o regular o no llevar a cabo la ejecución. Bueno, esto es completamente distinto o contrario a nuestra legislación, ya que en el artículo 22 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos manifiesta que está prohibida lo que es la pena de muerte, los azotes, la tortura y varias acciones que vayan en contra de los derechos humanos. Bueno, también dentro de los derechos individuales tenemos lo que es el sistema penitenciario, las sanciones a funcionarios públicos, los antecedentes penales, los cuales no serán motivos de o que se le restrinjan el ejercicio de sus derechos. Tenemos lo que es la inviolabilidad de la vivienda, que nadie puede penetrar en su morada ajena sin permiso de quien la habita. Eso también nosotros lo contenemos dentro de nuestra legislación, dentro de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 16 constitucional, en donde especifica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin en virtud de un mandamiento o escrito, un mandamiento judicial o de la autoridad competente. También tenemos lo que es la libertad. Ellos lo llaman como libertad de locomoción, lo cual especifica que toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio y salir o entrar dentro del territorio, cambiar de domicilio o residencia. También tenemos lo que es el artículo 29, 30 y 31, de los cuales nos hablan sobre lo que es el acceso a los tribunales, a las dependencias del Estado, a la publicidad de los actos administrativos y el acceso a los archivos y registros estatales. Bueno, nosotros también lo especificamos en nuestra Constitución de Política de los Estados Mexicanos, en lo que es en el artículo 6, que nos habla sobre el acceso a la información. Nosotros también tenemos una entidad autónoma especializada, la cual la denominamos INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales. Y por último, en su artículo 46 nos manifiesta la permanencia de los derechos internacionales.
en donde en la materia de los derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados por la República de Guatemala tienen permanencia sobre los derechos internos. Bueno, ya vimos lo que es el capítulo primero, que nos habla sobre derechos individuales. Ahora vamos a ver el capítulo segundo, el cual lo divide en 10 secciones. La primera sección nos habla sobre la familia, el cual algunos derechos que maneja sobre la protección a la familia, lo que es el matrimonio, la igualdad entre los hijos, la protección a menores y ancianos, lo que es la maternidad, la adopción y lo que es la obligación de proporcionar alimentos. Bueno, esto lo eleva a nivel constitucional la Constitución de la República de Guatemala, pero nosotros lo resaltamos o lo especificamos un poquito más en lo que es nuestros códigos civiles, ya sea el Código Civil Federal o el Código Civil de cada entidad federativa. Bueno, la sección segunda nos habla sobre la cultura, en donde especifica que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a la cultura, a la identidad de la cultura, a la protección y a la investigación de la cultura, al patrimonio cultural, a la protección del patrimonio cultural, a la protección del arte y al patrimonio natural. También nos habla la sección tercera sobre comunidades indígenas y en sus artículos especifica sobre la protección de grupos indígenas, sobre tierras para las comunidades indígenas, la traslación de trabajadores y su protección. Y estas dos secciones nosotros las involucramos en un solo artículo de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el cual es el artículo segundo, en donde dice que o especifica que la nación mexicana es única e indivisible, en donde protege a la identidad de nuestros pueblos indígenas y a nuestra pluriculturalidad. Bueno, continuando con la descripción de las secciones en su título segundo, en la sección cuarta nos habla sobre la educación, el cual nos dice que tienen derecho a la educación, fines de la educación, la libertad de educación y asistencia económica por parte del Estado. Nos habla también sobre la educación obligatoria a nivel inicial, primaria, preprimaria y básica. También nos habla sobre la alfabetización, el magisterio, y algo que me llamó mucho la atención en su artículo 79 nos habla sobre la enseñanza agropecuaria, en donde declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria. Y es donde se crea la Escuela Nacional Central de Agricultura. La sección cuarta, que nos habla sobre universidades, en específico habla sobre la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual presenta personalidad jurídica ya que interviene en algunos procesos legislativos. También nos habla sobre su orgánica, nos habla sobre las universidades privadas y sobre la deducción de los impuestos. Las universidades están exentas de pago de toda clase de tipo de impuestos, arbitrios o contribuciones. Bueno, tanto en la sección tercera como en la sección cuarta, nosotros en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la especificamos en el artículo tercero, pero sí algo que tenemos que resaltar de la Constitución de la República de Guatemala es que ellos toman en cuenta lo que es o enfatizan a nivel constitucional el estudio de la agricultura. En la sección sexta que nos habla sobre el deporte, en específico en el artículo 91-92, en donde indica la asignación presupuestaria para el deporte, la autonomía del deporte, su órgano rector, el cual es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Esa es en relación a la sección sexta. En relación a la sección séptima, que nos habla sobre la salud, la seguridad y asistencia social, que abarca del artículo 93 al artículo número 100, que nos especifica sobre el derecho a la salud, obligaciones del Estado, sobre la salud y asistencia social. También nos habla sobre el control de la salud, la alimentación y la nutrición y sobre la seguridad social. Bueno, estas dos secciones nosotros la englobamos en un solo artículo, en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en el artículo cuarto nos habla sobre lo que es donde la ley define las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la salud, y en su párrafo 13, que nos habla sobre
que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Bueno, y también tenemos lo que es la sección octava, que nos habla sobre derechos del trabajo, que abarca del artículo 101 al 106 de la Constitución de la República de Guatemala, en donde especifica sobre los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, sobre los derechos de la huelga y el paro, y la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Junto con la sección novena, que nos habla sobre los trabajadores del Estado, que abarca del artículo 107 al artículo 117, en donde especifica sobre el régimen de los trabajos del Estado, la prohibición de desempeñar más de un cargo público y la revisión de la jubilación. Bueno, estos aspectos nosotros también lo tomamos en cuenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo quinto y el artículo 123, el cual el artículo quinto nos especifica sobre que toda persona tiene derecho a desempeñarse en el trabajo que desee, siempre y cuando no que esté apegado a la ley. Y el artículo 123, que nos habla sobre los derechos laborales, que de ahí se desprende lo que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo divide la República de Guatemala sus funciones de poder? ¿Cómo se conforma, duración, elección y denominación? Ahora les hablaremos sobre el Estado y su forma de gobierno, el cual lo especifica en su título tercero, en su capítulo primero, en específico en el artículo 141, donde dice que la soberanía radica en el pueblo, quien lo delega para ejercer sus funciones en los órganos legislativos, ejecutivos y judicial. Esto es completamente similar, de hecho tenemos el mismo sistema de gobierno en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo expresamos en el artículo 49. Bueno, luego en su título cuarto, titulado Poder Público, en su capítulo segundo, nos habla sobre el organismo legislativo y en específico en su artículo 156 sobre la potestad legislativa y elecciones de diputados. Los cuales los diputados son directamente elegidos por el pueblo con el sufragio universal y secreto. Por cada distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado y en el artículo 162 nos habla sobre la duración de los diputados, la cual es de 5 años y estos pueden ser reelectos. Algo relevante en su poder legislativo es que ellos no cuentan con la figura de senadores y su Congreso no está dividido no es bicamaral, no tiene la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados. Seguimos con la descripción de los poderes de la República de Guatemala y en específico en su capítulo tercero nos habla sobre el organismo ejecutivo. En su sección primera nos habla sobre el presidente de la República y en el artículo 182 nos dice que el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce sus funciones del organismo ejecutivo para mandato del pueblo. En su artículo 184 establece que la elección del presidente y del vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante el sufragio universal y secreto. Y en su artículo 190 dice que el vicepresidente de la República ejercerá las funciones del presidente cuando éste esté ausente y será electo en la misma plantilla. Bueno, nosotros en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo tenemos especificado en el artículo 80, en el cual manifiesta que se depositará el poder ejecutivo en una sola persona, en un solo individuo, y el cual se le denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente teníamos nosotros esta figura del vicepresidente que estaba señalada en la Constitución de 1824, pero cuando se creó la Constitución de 1917, el Congreso desapareció esta figura. Y por último tenemos el capítulo cuarto sobre el organismo judicial de la República de Guatemala, en donde en la sección segunda nos habla sobre la Corte Suprema de Justicia, en específico en su artículo 214, sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia, el cual se integra de 13 magistrados, incluyendo el presidente, y se organizará en las cámaras que la ley designe o determine. En el artículo 215 nos habla sobre los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República por una duración o por un periodo de 5 años. En comparación con nuestra legislación mexicana, el Poder Judicial se encuentra estipulado en el artículo 94, en donde especifica que el Poder Judicial de la Federación recae o se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en los tribunales colegiados, en los tribunales unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. También nos especifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será integrado por 11 integrantes entre ministros y ministras. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen una duración en su cargo de 15 años y para que sea nombrado un ministro de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual designará o deliberará mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros que se encuentren presentes. ¿Qué tipo de constitución es la Constitución de la República de Guatemala? ¿Rígida o flexible? La Constitución de la República de Guatemala es una constitución rígida debido al tipo de poder constituyente que tiene y lo especifica en su artículo 278, en donde dice que la Asamblea Nacional del Constituyente, para reformar cualquier artículo de los contenidos en el capítulo primero del título segundo, que recordemos que son los derechos individuales, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que le integran, convoquen a la Asamblea Nacional Constituyente, en donde señalarán el artículo o los artículos que hagan de revisarse. ¿Qué aspecto sociocultural le destaca al país de Guatemala? Un aspecto importante sociocultural de Guatemala es la enseñanza de la educación agropecuaria, manifestándolo a nivel constitucional, que declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación y comercialización, junto con la industrialización agropecuaria, creando como entidad descentralizada, autónoma, la Escuela Nacional Central de Agricultura, la cual la especifica en el artículo 79, debido a que es una de las principales actividades económicas del país. La historia de la enseñanza agrícola en Guatemala ha superado varias etapas según el contexto político de cada época. Esta variedad de la oferta educativa en la educación agrícola surge a pesar de la poca participación del Estado por parte de los últimos gobiernos. Los centros de enseñanza agrícola de Guatemala tienen una gran responsabilidad para sus egresados, ya que son la primera fila para el mejoramiento del desarrollo económico, social y ambiental de su país. ¿Qué medida contrarrevolucionaria o de inviolabilidad de su constitución establece la República de Guatemala? Como medida contrarrevolucionaria, lo especifica en su artículo 186, inciso A, de la Constitución de la República de Guatemala, en el cual nos indica que no podrá optar el puesto de presidente o vicepresidente, inciso A, el caudillo o los jefes de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de estas alteraciones puedan asumir la jefatura de gobierno. Bueno, estos fueron los puntos que se tomaron en cuenta en relación al derecho comparado entre lo que es la Constitución de la República de Guatemala y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Espero les haya interesado, les haya servido y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Gracias.